Cuba es un destino soñado para muchos. Playas de arena blanca, autos clásicos, música vibrante y un espíritu de resistencia que ha cautivado al mundo. Pero detrás de estas postales coloridas, hay una realidad que rara vez se muestra a los turistas. En este documental, exploraremos el lado prohibido de Cuba, una cara que el turismo ignora. Si quieres descubrir más historias impactantes sobre el mundo, suscríbete a Pasión a la Esquina y activa la campana de notificaciones. Aquí desvelamos las verdades que pocos se atreven a contar. Uno de los secretos mejor guardados de Cuba es su sistema de doble moneda. Mientras los turistas pagan en dólares y acceden a servicios exclusivos, la mayoría de los cubanos sobreviven con el peso cubano, en una economía donde los productos básicos son escasos y costosos. Un vecino de Cuba nos dice: "Nosotros no vivimos en la misma Cuba que los turistas. Para ellos hay comida, transporte y comodidades. Para nosotros, largas colas y precios inalcanzables". La doble economía cubana es más que un simple contraste entre turistas y locales. Los turistas tienen acceso a productos importados de calidad, mientras que los ciudadanos cubanos se ven obligados a conformarse con lo que queda o lo que logran conseguir a través de redes clandestinas. Esto ha creado una brecha económica aún mayor. El sistema de dos monedas mantiene a los cubanos atrapados en un ciclo de pobreza. Aquellos que no tienen acceso a divisas extranjeras no pueden siquiera cubrir sus necesidades básicas. Además, esta división en el acceso a los bienes no solo afecta a los productos básicos. El turismo en Cuba está tan vinculado con las políticas del gobierno que muchas veces los recursos que deberían ser para el pueblo se destinan a satisfacer la demanda extranjera. Los recursos naturales de la isla, como el tabaco, el azúcar y el ron, se exportan a precios bajos, mientras que los precios en el mercado interno se disparan. Lo que para muchos es un lujo, para los cubanos es solo un sueño inalcanzable. La libertad de expresión es otro tema delicado. En Cuba, criticar al gobierno puede significar la cárcel. El acceso a Internet está fuertemente controlado, y solo un pequeño porcentaje de la población tiene conexiones estables y sin restricciones. Un periodista nos comenta: "Publicar la verdad aquí es arriesgarlo todo. Muchos periodistas han sido arrestados o forzados al exilio". En los últimos años, la represión contra voces disidentes ha aumentado. Cualquier intento de protesta es sofocado rápidamente, y los activistas son detenidos arbitrariamente o sometidos a vigilancia constante. Con un sistema económico asfixiante, el mercado negro se ha convertido en un salvavidas. Desde productos básicos hasta tecnología, los cubanos han desarrollado ingeniosas redes de comercio ilegal para sobrevivir. Un joven emprendedor nos comenta en la sombra de una esquina: "Si dependemos del gobierno, no comemos. Aquí todos recurrimos al mercado negro de alguna manera". Desde carne hasta papel higiénico, pasando por acceso clandestino a Internet, el mercado negro ha dado solución a las carencias, pero también ha generado otro problema: persecución por parte del gobierno. Una mujer que la vemos intercambiando productos de primera necesidad nos dice: "Aquí todo se hace de manera oculta. Hay mucha desconfianza, pero lo que se intercambia es la única forma en que las personas sobreviven. Si no fuera por el mercado negro, muchos no tendrían ni qué comer". Un policía que está custodiando en uno de los barrios más pobres nos dice mirando de un lado a otro: "El gobierno nos ha ordenado ser estrictos con el mercado negro, pero sé que todos en la isla dependen de él. La gente lo ve como la única forma de obtener lo que necesitan". Es irónico. A pesar de las fuertes sanciones del gobierno y de las campañas contra este mercado, es imposible negar su existencia. Los cubanos se han visto obligados a adaptarse a esta economía paralela, arriesgando sus libertades por algo tan básico como comer. En Pasión a la Esquina exploramos realidades ocultas y verdades que pocos se atreven a contar. Déjanos tu comentario y dinos qué otro tema te gustaría que investigáramos. Mientras los turistas se hospedan en lujosos hoteles en La Habana Vieja, miles de cubanos viven en condiciones de pobreza extrema. La infraestructura deteriorada, la falta de medicinas y los apagones constantes son parte de su día a día. Mientras estamos buscando más testimonios de la vida en Cuba, nos encontramos una mujer que dice: "No es fácil criar a un niño aquí. Conseguir medicinas, leche, lo básico, todo es una lucha diaria. Sin embargo, el pueblo cubano sigue luchando,
con pocas herramientas pero con una resiliencia que define a la isla. La creatividad y la solidaridad entre los cubanos son los únicos pilares que sostienen a muchas comunidades. Mientras el sistema educativo cubano se ve erosionado por la falta de inversión, los jóvenes han encontrado otras formas de resistir. A través del arte, el deporte y las nuevas formas de comunicación, la juventud cubana ha dado voz a sus luchas y ha buscado caminos para mejorar su vida. A pesar de todo, el pueblo cubano resiste. Con creatividad y determinación, luchan por un futuro mejor. Desde artistas que desafían la censura hasta activistas que arriesgan su libertad, la lucha por el cambio nunca se detiene. Mientras vamos caminando por distintos barrios, de repente escuchamos muchos gritos de una gran multitud. Allí nos encontramos más de un centenar de vecinos manifestándose mientras un activista nos dice en voz alta y firme: queremos una Cuba libre. No solo para los turistas, sino para todos nosotros. La juventud cubana es el motor del cambio. A través de la música, el arte y la tecnología, muchos jóvenes están encontrando formas de desafiar el status quo y exigir un futuro mejor. La próxima vez que visites Cuba, mira más allá de las postales. Detrás del paraíso hay historias que necesitan ser contadas. Este es el lado prohibido de Cuba, el que el turismo ignora. Si esta historia te impactó, comparte este vídeo y ayúdanos a seguir revelando la verdad. Suscríbete a Pasión a la Esquina para más documentales que muestran lo que otros ocultan. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido con impacto. Para muchos, la única salida ha sido abandonar su hogar y buscar un futuro en otras tierras. Pero el desarraigo y la nostalgia pesan. El precio de la libertad no es solo político, sino emocional y familiar. ¿Es realmente la única opción? ¿O aún hay esperanza para un cambio dentro de la isla? Cada cubano exiliado lleva consigo una pregunta constante: ¿a qué precio se logra la libertad? En el exilio, muchos cubanos han encontrado nuevas oportunidades, pero la añoranza por la isla nunca desaparece. El vínculo con su tierra sigue siendo fuerte, y sus historias continúan atravesando fronteras, buscando justicia y recordando lo que dejaron atrás. Encontramos en nuestro camino un exiliado a España que se encuentra aquí intentando formalizar documentación para poder exiliar al resto de su familia y nos comenta: el exilio no es solo huir, es vivir con el dolor de saber que dejaste atrás a tu familia, tu cultura, tu gente. Cada día es un desafío, y aunque tenemos nuevas oportunidades aquí, nunca es igual. Pero, a pesar de la distancia, muchos cubanos en el exilio siguen luchando por su patria, organizando eventos, creando redes de apoyo y presionando a gobiernos internacionales para que no olviden la causa cubana. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, la resistencia y la lucha por la libertad cubana están más vivas que nunca. La lucha no termina con el exilio. No termina mientras haya una voz dispuesta a alzarla, desde dentro o fuera de Cuba. La historia de la isla no está escrita aún. La libertad sigue siendo la meta. Si te ha gustado este vídeo documental, dinos en comentarios qué país te gustaría que tratáramos. Nos vemos en el próximo vídeo.